no me refiero a lo que estamos mirando físicamente, sino dónde tenemos puestos nuestros ojos, si pudiéramos decir, los ojos de la fe. Una noticia que hace unos días salió en un diario, 20 minutos, decía que ha habido en estos 10 últimos años 6.200 fallecidos por distracciones al volante, por distracciones conduciendo, por poner los ojos en otros lugares. La mayor parte ya os imagináis dónde se ponían, ¿no? En el móvil, pero a veces también en el entorno, a veces en algún otro lugar. El caso es que las distracciones se han cobrado en estos 10 últimos años 6.200 vidas aquí en España. Y probablemente el 50% de los accidentes, de todos los accidentes que ocurren, son por causa de distracciones. A veces salidas de vista, a veces golpes con el de adelante, otras veces choques frontales que suelen ser mortales. Así que todo ello tal vez por poner por una fracción de segundo nuestros ojos en otro lugar que no debe ser, ¿no? Y de eso va este pasaje. Marcos capítulo 8. Vamos a leer, abrir nuestras Biblias y considerar lo que el Señor nos quiere decir en este pasaje de Mateo capítulo 8. Perdón, he dicho Mateo, Marcos 8. Disculpa que arrastra uno cierto cansancio de ayer, ¿no? Y algunas neuronas aún no se reconectaron. Bueno, Marcos 8 dice a partir del versículo 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El Señor bendiga su palabra y nos ayude a centrar nuestros ojos donde deben estar, De ahí la pregunta: ¿dónde miramos? ¿Dónde miras? ¿Dónde miras? El contexto nos habla en un tiempo en el que Jesús estaba con sus discípulos y también la gente escuchando las palabras que él hacía. Y aquí les da un anuncio a sus discípulos muy importante. Y algo que hacía, nos dice el mismo pasaje, hemos leído que lo decía claramente. O sea, no es que el Señor sí que hablaba a veces con parábolas, sí que a veces usaba símiles para transmitir su enseñanza, pero cuando llegó el momento de anunciar cuál era su misión aquí, lo decía claramente a sus discípulos. Les hablaba de su rechazo, de que iba a ser rechazado. Les hablaba también de su muerte, iba a morir, y además que iba a resucitar. Pero por algo, los discípulos no sabemos dónde tenían puesta su mira, o su oído, o su corazón, pero parecía que no lo entendían. Y aun cuando llegó el momento, sabemos por la historia, que se extrañaban, que tuvieron miedo, que huyeron algunos. No habían entendido, a pesar de lo que claramente hablaba Jesús. Y a veces nos puede pasar también a nosotros. Jesús está hablando claramente y nos habla a través de su palabra, a través del Evangelio. Pero si nuestra vista está puesta en otro lugar, nuestro corazón sigue otras cosas y no atiende. Y aquí tenemos el caso también en el cual vemos al apóstol Pedro
También, cuando oyó esas palabras, parece que él que sí que estaba oyéndolas. Las oyó porque captó que eran algo importante. Así que llegó un momento en que dijo, Señor, ¿puedo hablar contigo un momento? Vamos, que quiero decirte algo. Sí, sí, claro, seguramente el Señor le atendió. Dice, mira, Señor, eso no deberías decirlo así. Tal vez es muy fuerte. Que vas a morir, que vas a ser rechazado, por favor. ¿Cómo te va a pasar eso? No hables así, que la gente se va a desmoralizar, la gente va a dejar de seguirte, porque espera a alguien que muestre el poder de Dios y que nos libere de todos los males que tenemos, especialmente de estos romanos que nos opresionan. Y el Señor Jesús le responde de una manera tajante. Dice que mirándolo a él y mirando a los discípulos, le reprendió delante de todos. Y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y esa es una gran lección que admiro a Pedro. No lo digo en tono de crítica, porque cuántas veces Pedro me representa a mí y posiblemente también a ti, en poner nuestra vista no en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Jesús además en este pasaje nos enseña también y enseñó a sus oyentes las condiciones de su seguimiento. Seguir a Jesús, ¿qué implica? Él no se callaba y él era claro, tanto en lo que iba a hacer en adelante, cuál era el plan para su vida, como también el plan para la nuestra. Y me gustaría ver con vosotros cómo Dios planificó nuestra vida, cómo quiere cuál es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros si queremos seguir a Cristo. Y seguir a Cristo precisamente va a implicar algo, va a implicar un sacrificio total de uno, va a implicar que tengamos que darnos completamente, sí, pero algo que también nos dice el pasaje es que la recompensa va a ser la salvación eterna. Y vamos a ver un poquito más acerca de eso. Si fuéramos capaces de poner nuestra mira en las cosas de Dios y afrontaríamos el sacrificio, salvaríamos nuestras almas y nos gozaríamos en su venida. Y estas tres cosas las vamos a ver también en el pasaje. Fijaos cómo mirar las cosas de Dios ayuda a afrontar el sacrificio. Cuando el Señor Jesús les explica acerca de su plan, de lo que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? Ni más ni menos que repitiendo lo que los profetas habían dicho muchos años antes. Y aquí una de las maravillas de la Biblia, algo singular de este libro precioso, es que las palabras dichas muchísimos siglos antes se cumplieron de una manera muy concreta, muy certera en la vida de Jesús. Muchas profecías se cumplieron en la vida de Jesús. Y eso constituye una base sólida para considerar la palabra de Dios, la Biblia, seriamente para nuestras vidas. Lo que nos dice en los versículos 31 al 33 es que Dios tenía un plan para su Hijo, un plan que debíamos creer, debíamos escuchar y debíamos creer. ¿Qué es lo que había de pasar? Jesús iba a padecer mucho, iba a ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, nos menciona el texto, el liderazgo religioso de aquel tiempo, casi en su masa, salvo pequeñas excepciones, rechazaron a Jesús. No admitieron cuál era su mensaje, no admitieron a su persona. Y gritaron con la multitud y azuzaron a la multitud para decir, crucifícale, crucifícale. No queremos a este por rey, no tenemos otro rey que César. Hasta tal punto llegó ese rechazo de preferir un depravado hombre que se hacía pasar por Dios en lugar del Dios de las Escrituras. Las profecías hablaban claramente de un Jesús que iba a sufrir. Y solo por mencionar una muy conocida y muy detallada en Isaías capítulo 53, quiero leer unos versículos. Dice en el versículo 3, hablando de esa figura, de ese renuevo, de esa raíz que brotaría un día, dice, despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, dice, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ni por cárcel, ni juicio le hicieron. Su generación, ¿quién la contará? Dice la palabra. Tal vez la generación la contará entre nosotros. Tal vez la contará entre aquellos jóvenes que estaban ayer llenando este local. Tal vez con otras muchas personas que han escuchado esa voz de Dios. Pero su generación contará muchas cosas de él. Dios tenía un plan para su hijo. Aquel iba a ser ofrecido como ese cordero. Iba a ser molido por nuestros pecados. Y fijaos, de pronto aparece aquí Pedro en escena y oyendo estas palabras se acerca al Señor y le dice, por favor, no hables así. Eso no te tiene por qué pasar. No te tiene por qué pasar. Fijaos la gravedad. A veces nos acercamos a Pedro y pensamos, bueno, Pedro tenía una muy buena intención. Él amaba al Señor, él quería al Señor. ¿Cómo iba a querer que le pasara algo malo? Y cuando el Señor estaba diciendo que iba a ser rechazado, que iba a ser maltratado, que iba a ser muerto, ¿cómo iba a querer Pedro que le pasara eso? Así que se acercó al Señor con buenas intenciones. Y eso nos hace pensar cuántas personas se acercan a Dios con buenas intenciones. Tal vez pensamos que, bueno, si mostramos una buena disposición, una buena intención, pues Dios dirá, adelante, bien, por lo menos ha tenido un buen corazón. Lo siento, pero no funciona así la cosa. Y Pedro lo tenía que entender. Y gracias a que Pedro lo tuvo que entender, nosotros lo podemos entender. Dios tenía un plan. Y las buenas intenciones de Pedro no iban a poder apartar a Jesús del propósito de ser ofrecido en la cruz como un cordero sin mancha. No lo iban a apartar de su propósito. Y al intentar hacerlo, Jesús dijo, es el mismo mensaje que daría el mismísimo diablo. Señor, que no te pase eso. Ya lo intentó, ¿recordáis? En aquel tiempo en el desierto cuando Jesús fue tentado. Y esas mismas palabras, Señor, ¿qué vienes a hacer? Vienes a gobernar el mundo, yo te lo doy. Solamente tienes que postrarte y adorarme, dijo Satanás. Pero no ese era el plan. Efectivamente dice la Escritura que habrá un día en que toda nación, toda boca confesará, toda rodilla se doblará delante de Jesús y confesará que Jesús es Dios. Sí. Pero no será porque Jesús se dobló delante de Satanás. Será porque Él fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Eso es lo que le da la victoria. Eso es lo que le da un nombre sobre todo nombre. Y en ese nombre sí que se doblará toda rodilla. Dios tenía un plan para su Hijo y Él lo asumió. Él lo hizo suyo y lo llevó a cabo. Las profecías lo anunciaban y llegó el momento y ni aun Pedro le apartó de ese momento. Las buenas intenciones no cuentan cuando se trata de cumplir el plan de Dios para nuestras vidas. Dios tiene también plan para tu vida, pero no serán tus buenas intenciones las que lo harán. A veces Dios va a coger nuestras intenciones y las va a destrozar. Nos va a quebrantar. Y va a decir, eso no sirve. Ríndete a mí y empezaré a trabajar en ti. Como esa vasija que ha adoptado una mala forma y el alfarero tiene que romperla de nuevo y volverla a edificar, volverla a construir. Quítate delante de mí, Satanás. A veces con nuestras buenas intenciones podamos llegar a imitar el mismísimo papel del diablo. Así que no te fíes ni siquiera de tus buenas intenciones. No me puedo fiar de mis buenas intenciones. Pedro se dejó llevar por la bondad humana, pero eso ¿a qué invitaba a Jesús? A rehuir del sacrificio. Mientras que, al contrario, Jesús quería enseñarles
lo que hay a través del sacrificio. Primero del suyo y después de aquellos que le van a seguir. Perder de vista el propósito de Dios. Perder de vista lo que Dios quiere hacer realmente por no escuchar lo que estaba escrito. Quiso hacer que el mismísimo Jesús se apartara de su camino. Y eso no va a ser admitido. Y cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, no es que Satanás le estuviera poseyendo, no. Pero sí que a veces Satanás puede utilizarnos. A pesar de ser hijos suyos, hijos de Dios, a pesar de haber entregado también nuestras vidas al Señor. Pero cuando apartamos nuestros ojos de su propósito y miramos nuestras buenas intenciones y bondades, entonces podemos llegar a ser un instrumento del diablo. Así que hay que estar alerta, ¿verdad? Mirando las cosas de Dios, seremos capaces de afrontar el sacrificio. Jesús es lo que hizo. Se entregó al Padre, entendió cuál era su misión, poner su vida, y dice que afirmó su corazón y su rostro, yendo hacia Jerusalén, donde sabía que iba a ser entregado en manos de pecadores y que iba a ser muerto y crucificado. Porque poniendo su vida en las manos del Padre, sabía que también el Padre iba a hacer su parte. Y él, el justo, iba a tener vida y vida eterna. Mirando las cosas de Dios, afrontamos el sacrificio. Pero mirando también las cosas de Dios, dice el Señor a continuación que también viene o repercute en la salvación de nuestras almas. Dice que en el versículo 34, después de esa confesión de Pedro, intentándole apartar de su camino, que afortunadamente no lo consiguió, dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguro que muchos habéis escuchado estas palabras montones de veces, pero vamos a atender un poquito más a cada una de ellas, porque mirando las cosas de Dios podemos salvar nuestras vidas, nuestras almas. Dios no solamente tenía un plan para su Hijo, Dios tiene también un plan para nosotros, para nuestras vidas. Y ese plan está aquí descrito en 3 palabras. Seguirle a Él. Seguirle a Él, que implica renunciar, identificarnos con Él e imitarle. ¿Cómo se hace eso? El que quiera venir en pos de mí, el que quiera seguir a Cristo, dice, niéguese a sí mismo. Es una renuncia a nuestros propios derechos. Y eso que trabajamos y luchamos por los derechos humanos, y debe ser así. Debemos procurar y luchar para que los seres humanos sean respetados como seres creados por Dios con una dignidad, y no podemos admitir que sea de otra manera. Eso es un respaldo a nuestra defensa de todo derecho humano. Pero cuidado, que a veces cuando nuestros derechos humanos son nuestros derechos egoístas, que se superponen a cualquier otro derecho, incluso de Dios, entonces puede ser un estorbo. Y aquí nos dice, ¿quieres seguir a Cristo? ¿Estás dispuesto a renunciar a ti mismo, a tus propios derechos? Los derechos según los hombres. Todos tenemos muchos derechos. Y a veces cuando esos derechos incluso se solapan, superponen a la libertad de los demás, es igual, hay que seguirlos defendiendo. Y ahí tenemos un grave problema. Cuando nuestros derechos también coartan, rompen o atentan con la libertad de los demás. Algo difícil en este mundo, en esta generación que el mismo Señor Jesús describe como adúltera y pecaminosa. Bien, renuncia significa pon a un lado los derechos que crees que te pertenecen. Y la vida de seguir a Jesús supone hacer eso muchas veces en nuestra vida. Cuanto más te empeñas en defender tu derecho, probablemente más te pones en el camino del enemigo. Y aquí tenemos esa gran lección. Renuncia. Niégate, neguémonos a nosotros mismos. Pero también, ¿para qué? Para tomar, dice, tome su cruz. Tomar su cruz. Tomar la cruz. ¿Qué significa eso? Bueno, sabéis que la cruz era la manera más cruel que los romanos tenían para justiciar a los delincuentes, a los peores delincuentes. Y después que se usó también para perseguir a todos aquellos que estaban en contra de ese César. Bien, pero es en la misma muerte que asumió Cristo Jesús,
es la que están dispuestos a asumir aquellos que le siguen. Tomar su cruz no significa, bueno, a veces hablamos de la cruz como aquella, aguantar a esta persona, cuesta mucho, vaya mi cruz que me ha dado Dios. No, no se está refiriendo a eso. No se trata de aguantar a nadie. Se trata de la cruz donde morimos al yo, donde morimos a nosotros mismos para entregarnos a Cristo. Identificarnos con Cristo es identificarnos con su persona, con su mensaje, con su vida y estar dispuestos incluso a morir. Y eso no es una cuestión o es una consigna fanática de algunos que rechazamos, ¿no? Porque esos fanáticos religiosos. No, morir es algo mucho más habitual de lo que creemos. No se refiere solamente al final de la vida, que podría acontecer, y en la historia tenemos muchos testimonios de cuántos murieron por poner su fe en Cristo Jesús y defenderla. Pero morir cada día significa decir al yo no, sino tú. No yo, sino tú, Señor. Identificarnos con Cristo, tomar nuestra cruz. Esa disposición, Señor, yo voy a morir a mí mismo para que tú vivas en mí. Y en tercer lugar, dice, y seguirle, tomar la cruz y seguirle. Seguirle identificándonos con Él en todo lo que Él es, en todo lo que Él enseña, siguiendo sus pisadas. El que cuando le maldecían, dice el apóstol Pedro, no respondía con maldición. Cuando le abofeteaban, no se revolvió. ¿Qué hacemos cuando somos agredidos, insultados, ofendidos? Yo no me voy a dejar pisar. Sale nuestro yo a defendernos. Cuando alguien atenta con nosotros, claro, injustamente. Bueno, si fuera justamente ya está la justicia para hacerlo. Pero injustamente sale nuestro yo a defendernos. Aquel que le hace el juego al diablo, como hizo con Pedro. No. Seguir a Cristo implica renunciar, tomar nuestra cruz y seguirle. Y eso es lo que Pedro y nosotros hubiéramos tenido que hacer. Mirar al Señor, mirar a Cristo, porque solo así podemos salvar nuestras almas. Y fíjate, ¿por qué lo dice así? Lo dice así, fijaos en el versículo 35. Todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Aquí hay un contraste. Usa el Señor este contraste para que nos demos cuenta de la importancia de qué es lo que debemos hacer. Querer salvarse es perderse. Vaya, ¿quién no quiere salvarse? Bueno, tal vez alguien puede estar desesperado en la vida y no le importe nada terminar sus días. Pero normalmente eso es indicación de algún problema, ¿verdad? Lo normal es buscar nuestra salvación. Sea cual sea, en una situación difícil, buscar algo donde agarrarse para salvarse, sobre todo si peligra nuestra vida. Pero aquí dice, cuidado, que si intentas salvar tu vida, y la idea es estar salvando tu vida por tus propios medios, la vas a perder. La vas a perder. Por eso os hablaba antes de las buenas intenciones. Si estás intentando salvar tu vida por aquello que tú puedes hacer bien para congraciarte con Dios, estás perdido, estás perdida. Porque no es por las obras que vayas a hacer, las que puedas hacer. Por cierto, obras que dice la palabra de Dios que son como trapos sucios de inmundicia. Porque todas nuestras obras, incluso las mejores, aquellas de las que nos enorgullecemos, están manchadas por el egoísmo y el pecado. Por eso no es un camino adecuado para acercarnos a Dios. Intentar salvarse es perderse. Estás buscando hacerlo por este camino. También el versículo 36 dice, si quieres también ganar el mundo, dice, vas a perderlo todo. ¿Qué aprovechará al hombre, al ser humano, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hay mucha gente intentando ganar el mundo, ganarse su confianza, ganarse su fama, ganar su dinero, ganar su poder. Y puede que lo lleguen a conseguir algunos, pero será un coste terrible, al coste de su alma. Aunque tal vez nosotros no lleguemos a esa competencia de la fama, del dinero, del poder, pero en nuestra pequeña vida privada, a veces también buscamos eso. Buscamos ganar el mundo, el aprecio de los demás, buscamos ganar de alguna manera, pero cuidado,
que no sea al coste de nuestra propia alma. ¿De qué servirá si llegas a ganar el mundo y pierdes tu alma? Está diciendo el Señor, lo que debes preocuparte no es cómo vas a vivir aquí en la tierra, sino dónde vas a pasar tu eternidad. Y convendría que no saliéramos de estas puertas sin contestar esta pregunta. Sé dónde voy a pasar la eternidad. Que sea esa pregunta que te ayude en esta mañana a aclarar delante de Dios. Y en el versículo 37 tenemos también otra de esos símiles o contradicciones, si quieres. Querer comprar el cielo acaba por perderlo. Dice en esa pregunta, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué estaría dispuesto a pagar una persona por su alma? Bueno, tal vez alguien pensaría, bueno, no sé cuánto vale un alma. Bueno, el alma tiene infinito valor para Dios. Tanto es así que para redimir nuestra alma, Dios dio lo más precioso que tenía, su propio Hijo. Los que tenéis hijos, tal vez podemos intentar aprender un poquito o medir un poquito lo que significa ese amor. Entregar un hijo no por unas personas amables, buenas, dóciles, sino entregar un hijo por los pecadores, por un pecador, por una multitud de pecadores que además rechazaron y maltrataron a su propio hijo. Por eso el amor de Dios, por eso la misericordia de Dios es el único camino que nos puede hacer ganar nuestras almas. No importa lo que quieras ganar, no importa que ganes el mundo, no importa que tengas todos los recursos, porque no hay precio que puedas pagar por tu alma. Pero la sangre de Cristo sí que es el precio adecuado. Esa de infinito valor es para ganar el infinito valor de tu alma, de tu vida. Mirando las cosas de Dios, salvaremos nuestras almas, porque aprenderemos a poner nuestra vista en las cosas que realmente tienen importancia. Y termino también, mirando las cosas de Dios, nos alegraremos en su venida. Termina diciendo el pasaje, versículo 38, que aquel que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesús les invita a sus discípulos a mirar hacia adelante ahora, hacia adelante. Dios tiene no solamente un plan para nosotros ahora, y es que le sigamos, que renunciemos a lo que haga falta por seguirle a Él, incluso a nuestra propia vida. Y cuando refiero a vida, es a nuestra búsqueda ansiosa del éxito, del placer, de lo que sea que nos atraiga, que nos desvíe de Él, pero también tiene un plan para nosotros en su venida. Y es que nos gocemos. Cristo dice que viene. Cristo dice que viene. Y esto no es una invención. La palabra de Dios está llena de referencias a esta venida de Cristo. Ya vino por primera vez y vino como ese cordero para poner su vida en rescate nuestro. Pero dice la Escritura que vendrá por segunda vez. Vendrá por segunda vez a este mundo. Vendrá a reclamar lo que es suyo. ¿Sabéis que este mundo le pertenece? ¿Sabéis que este mundo lo tenemos nosotros de prestado, de alquilado si queréis? Pero este mundo le ha dicho, mira, Dios, prefiero vivir, gastar mi mundo como me dé la gana y no darte cuentas para nada. Pero cuando hay un dueño y le respalda la ley y la autoridad del universo de haberlo creado, y un día va a llamar a cuentas a este mundo. Cristo va a volver, no solo para juicio, dice también para recoger a aquellos que han puesto su fe en Él. Aquellos que han decidido renunciar a sí mismos, confiar en Él y seguirle, Habla de nuestra generación, de la actual en la que nos encontramos, con estas dos palabras, adúltera y pecadora. Tal vez que dos palabras definen mejor la humanidad de hoy. Y más cuando pensamos en lo que hacen y piensan acerca de Dios. Y lo contrasta con la gloria futura de Dios Padre con sus santos ángeles. Esa venida gloriosa que esperamos los que creemos en Él y que nos dice la palabra, vendrá en un momento determinado. No lo sabemos cuándo, pero nos estamos
preparando para ese encuentro? ¿Te estás preparando tú? ¿Estás esperando al Salvador que viene por ti? Ahora Jesús dice, cuidado, va a haber también que ajustar cuentas en ese momento. ¿Cómo te has avergonzado de Él? ¿O cómo le has publicado? ¿O cómo has mostrado también a quién sigues? El que se avergonzare de mí y de mis palabras, entre esta generación adúltera, yo me avergonzaré de él también el día que venga con la gloria del Padre y de los santos ángeles. Así que es una declaración de advertencia para todos nosotros. La palabra nos da bastantes razones para no avergonzarnos. Ayer tuvimos la oportunidad de salir a la calle y cuando uno ve tal vez en las personas el escepticismo, le da por no ser agresivo, seamos correctos, seamos diplomáticos en eso y no ofendamos a las personas. Y en esa diplomacia a veces hemos perdido la contundencia de la claridad de nuestro mensaje. Era interesante ver a algunos de los jóvenes que también están aquí, cómo al principio ni se atrevían a entregar un folleto, pero poco a poco entregaron uno. Y algunos a veces te lo rechazaban, ¿verdad? Pero insistieron y repartieron. Y cada vez venían con más alegría. Oye, Samuel, se me han acabado, ¿tienes más? Venía, se llevan otro. Pero 5 minutos más tarde volvían otra vez. ¿Tienes más? ¿Y tienes más? ¿Tienes más? Y aquello casi se acababa. Los más jóvenes y los más pequeños eran los que antes acababan de repartir. Claro, ellos no tienen problemas, ellos no tienen vergüenza, ellos les dicen una cosa y lo hacen. Ay, si fuéramos como niños. Pero a veces nos complicamos, nos volvemos adultos y a veces nos volvemos adúlteros también, en ese sentido. El Evangelio no es para avergonzarse. Dice Pablo, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío primeramente y también al griego, al gentil. Salvación para todos, es poder de Dios. No hay nada en el mundo que pueda salvar a esta humanidad que el Evangelio. Y por eso decía Pablo, no me avergüenzo. ¿Tenemos conciencia de el poder que tiene el Evangelio que creemos? Por eso no debemos avergonzarnos. Pero no debemos avergonzarnos porque dice la Escritura que también es el único camino. Mismo Señor Jesús en Juan 14:6 declara, yo soy el camino. No un camino, como pretende la humanidad decir, bueno, todos los caminos van al mismo lugar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Jesús lo dijo. No yo, no, religioso. Y además también declara el apóstol en Hechos capítulo 4, el apóstol Pedro, ese mismo que hizo que Jesús no fuera a la cruz y que no diera su vida, dice, solo hay un nombre dado desde los cielos a los hombres en que puedan ser salvos, Cristo Jesús. Finalmente lo entendió, ¿verdad? Y nosotros también lo podemos entender. Solo hay un camino, solo hay un nombre en que poder ser salvos. Y además, como decía antes, el Señor viene. El Señor está a las puertas. Allí en 1 de Juan capítulo 4, versículo 28, le dice, cuidado, permaneced en Él, seguid al Señor, porque cuando llegue ese día en que Jesús se manifieste, no tengamos que alejarnos de Él avergonzados. No tengamos que bajar la cara y apartarnos por causa de la vergüenza. Que no tenga que Él que avergonzarse de nosotros, pero que nosotros no nos avergoncemos de nosotros mismos y nos alejemos. ¿Dónde ponemos nuestra mirada? La palabra de Dios nos invita a ponerla en Jesús. Nos invita a ponerla en Jesús porque su plan es un plan bueno para nosotros. Es un plan de salvación. Él vino a consumarlo y cuando hemos recordado aquí con el pan y el vino, hemos dicho que Cristo dio su vida, dio su sangre para perdonar nuestros pecados. Y está aquí ofreciendo la salvación. ¿Qué debo hacer? Mis intenciones no sirven. Mis ganas de ganar, de salvarme, no son útiles. ¿Qué pues haré? Lo que el Señor Jesús les decía a sus discípulos, lo que esos discípulos le dijeron a toda la multitud una y otra vez, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pon tu fe en Él, no en tus intenciones, no en tus obras, no en aquello que hagas bien,
Cree solo que lo que Él hizo en la cruz es suficiente para salvarte. Solamente ese acto de fe es lo que traslada a una persona del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Solamente esa declaración. Señor, creo en ti. Señor, pongo mi confianza en ti. Señor, te confieso como mi Salvador. Y si quieres saber dónde vas a pasar la eternidad antes de salir por estas puertas, pregúntate, ¿tienes a Cristo en tu corazón? ¿Le has abierto la puerta de tu vida? ¿Has confiado en Él porque murió por tus pecados? Porque solo es eso lo único necesario para alcanzar salvación, para tener vida eterna. Yo te invito a que lo hagas si no lo has hecho ya. Tal vez con tus palabras desde tu corazón, desde ahí mismo. No necesitas hacer ningún ritual especial. Solo decir, Señor, confío en ti. Te quiero seguir. Estoy dispuesto a renunciar a mis buenas intenciones, a mis deseos de ganar, con tal de tenerte a ti. Y Dios viene a hacer algo maravilloso en tu vida. Viene a habitar, a vivir. Manda a su Espíritu para que seas sellado, sellada como un hijo o una hija suya por la eternidad. Y el día en que Cristo aparezca glorioso, el día en que esas trompetas suenen, o no sé cómo será, pero el día esa va a ser una llamada de gozo y de alegría para ti. Vamos a terminar orando. Inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos, por favor, y nos despedimos en oración. Señor Dios y Padre, gracias, Señor, porque tenías un plan para tu Hijo. Y gracias, Señor, porque eso es un plan también para nosotros. Gracias, Señor, porque cuando miramos donde tenemos que mirar, a ese Hijo de Dios, a ese Hijo, Señor, entregado en la cruz y dando su vida por nuestros pecados, Señor, decimos como hemos cantado, que somos libres, que nuestras cadenas caen, que nuestro pecado se deshace y se aleja, Señor, porque tú lo alejas como el oriente del occidente y te olvidas de ello, Señor. Gracias. Gracias porque esa obra solo la pudo realizar aquel Cordero que se ofreció como un Cordero sin mancha. Y estando en esa condición dice que enmudeció. Y Él, siendo el que tenía la palabra y es el que con su palabra todos podían caer, se mantuvo en la cruz por amor a nosotros. Oh Señor, nos has arrebatado el corazón con ese amor. ¿Y quién somos nosotros ahora para anteponer un corazón duro, un corazón orgulloso, un corazón, Señor, que no admite tus palabras? Ayúdanos a que sea dócil, a que sea humilde y que pueda recibir tu palabra. Yo te pido, si alguien todavía no ha dado ese paso de fe, pueda hacerlo ahora. Puedas librarle de todo aquello que le ata, del pecado, del temor a la muerte, de todo aquello que nos crea incertidumbre, porque tú, que has vencido a la muerte, tienes respuesta para cada uno de nosotros. Te pido también por aquellos que te conocemos, tal vez desde hace tiempo, pero a veces nos resistimos porque nuestros ojos están puestos en otras cosas y hacemos como Pedro, Señor, guiándonos por nuestras buenas intenciones, por nuestros derechos humanos y nos olvidamos de que tú tienes todo derecho sobre nosotros. Oh Padre, te entregamos nuestras vidas. Queremos seguirte y hacerlo fielmente, mirando hacia adelante, esperando ese día en que Cristo Jesús aparezca glorioso en las nubes, que no nos tengamos que alejar avergonzadamente. Señor, gloria a ti, porque lo has hecho todo posible. Y venimos ante ti con esta contrición de corazón, arrepentidos de que muchas veces fallamos, pero también agradecidos porque encontramos a un Dios con los brazos abiertos. Te glorificamos, te damos las gracias y te lo pedimos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.